de siempre transcribir las clases porque sé que igual saca buenos resúmenes esta cuestión, así que lo voy a empezar a poner. Sí, a mí me gustaría que partiéramos por lo que yo te había comentado. Ok. Tengo que a las 6 salir para que alcancemos y tú puedas presentar todo. De todas maneras, esto va a quedar grabado para todos. Y los que se van sumando nomás. Ya. Voy a partir presentando entonces. Dale. Voy a partir con pantalla completa. Ahí me avisan si están viendo o no. Se ve. ¿Estamos ¿Sí? Yes. Bueno, ahí para los que no me conocen quién soy, mi nombre es David Rodríguez. Y en el fondo, ¿por qué les puedo ayudar acá? Porque en el fondo he estado trabajando desde empresas en corporativo, también he trabajado en pymes y actualmente estoy desarrollando mi e-commerce, así que conozco un poco el dolor de cerca, me puedo poner los zapatos de un emprendedor, de un dueño de negocio. ¿Cuál es mi trayectoria profesional? Bueno, llevo más de 24 años en finanzas. Yo soy de formación contador, ¿ya? Pero después me volví agnóstico. Después más adelante les voy a explicar por qué. Partí como asistente contable, analista, jefatura del área financiera, también como gerente de finanzas. Y estaba en empresas grandes, pequeñas, medianas, minería, farmacéuticas, laboratorios. Y estaba a cargo de lo que son presupuestos, me tocaba ver proyecciones de caja, forecast, evaluación de negocios, control de gestión, también la parte logística me ha tocado estar a cargo, el área de TI, prevención, recursos humanos, así que yo creo que la única área que no he visto que SAO es comercial y calidad, pero me he movido por diversas áreas de las compañías, así que tengo harto recorrido y hartas anécdotas que contar. ¿Qué significa para mí tomar decisiones financieras? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, es siempre tratar de discriminar o distinguir entre lo importante y lo urgente. Siempre estoy trabajando bajo presión, qué cosas tienes que priorizar primero. Muchas veces tenés que decidir con información incompleta, o sea, no tienes toda la data disponible y tienes que en el fondo tomar una decisión. Sobre todo en el ámbito financiero, cuando uno tiene que un poco proteger los recursos de la empresa, a veces hay que tomar estos famosos forward para protegerse el tipo de cambio. Entonces, todas estas cosas uno las toma en el fondo con información que no está completa y obviamente tienes que gestionar mucho riesgo. ¿Cuáles son los desafíos más relevantes que me ha tocado en mi carrera? Yo creo que puse dos. Uno son la reestructuración de organizaciones. A mí me ha tocado reorganizar organizaciones y desde, en el fondo, mejorar los procesos y hasta lo que es la desvinculación de personas, que la verdad es que algo que no es muy agradable, pero en el fondo lo tienes que hacer. Y el otro problema es la caja, que la caja es transversal, aunque no lo crean, no solamente las empresas, las pymes o los emprendedores tienen problemas de caja, las empresas grandes también. A mí me ha tocado estar en grandes que en el fondo hay que estar haciendo flujos semanales para poder pagar a los proveedores. Y también el otro extremo, excedente de caja, que también, aunque no lo querían, ni un problema. Porque cuando tú le muestras mucha caja a un director, a un accionista, lo único que quieren es aumentar el pago de dividendos. Entonces, hay que estar siempre en una lucha constante con este tema de caja. ¿Cuál ha sido mi paso de emprender? Yo partí con una startup tecnológica a principios del 2023 que se llama Bot Coffee, que está a medio morir saltando, como se dice. Después partí el 2024 con una asesoría financiera contable que quizás no le puse mucho foco y la verdad es que no rendí mucho fruto. Y bueno, y el año pasado partí con mi e-commerce, que es donde sí he tenido mejores resultados. Acá una anécdota que me pasó hace un par de meses, no sé si un podcast o una entrevista en YouTube, apareció un gallo le preguntaban cuáles eran los negocios que había que hacer. Entonces yo digo, mira, lo más fácil es partir con un e-commerce, después puedes tener una asesoría, servicio, de lo que tú quieras, y lo más difícil, que nunca lo hagas, es un startup. Lamentablemente vi ese video como ya cuando tenía todo esto realizado, pero me sirve mucho de experiencia. ¿Cuáles son las diferencias entre estar en un corporativo y ser emprendedor?
En un corporativo tú tienes un equipo, o sea, si tienes una duda respecto a la contabilidad o quieres un balance, se lo pides al contador. Si necesitas el flujo de caja, cuánto es la conciliación bancaria, se lo pides a un tesorero. Si necesitas conocer la nómina del personal, recursos humanos. En cambio, cuando tú eres emprendedor, es como no sé si han visto el meme ese de, ¿cuánto se llama? Del John Travolta, donde mira hacia el lado y no. Bueno, así me sentí yo cuando estaba como emprendedor, no había para dónde tirar la pelota. Tienes una caja respaldada cuando en un corporativo, en el fondo, son empresas que ya están consolidadas, por lo tanto no tienen problema de caja. En cambio, en todo lo que es emprendimiento, siempre estamos ahí con la caja, pero justa, precisa. Y lo otro que también el tema de las decisiones. Cuando tú estás en un corporativo hay decisiones que son compartidas, tú le puedes preguntar a tu jefatura, a tus pares, a tu equipo, y en el fondo tienes con quién contrastar. En cambio acá estás solo, o sea, tú tienes que tomar la decisión más adecuada. Sí. Bueno, todo esto genera un entorno de alta exigencia profesional, lo que te genera un estrés laboral, en el fondo. Todos estos temas que tienen que ver un poco con reestructuraciones, con alta competencia, te hacen a veces pensar, replantearte, ¿es lo que yo quiero seguir haciendo en mi vida? Eh, es lo que yo quiero para mí? Entonces, a veces esto te hace un poco cuestionar. Dado eso, en el fondo de que haya decidido cerrar una etapa laboral en el corporativo y quiero dar un nuevo enfoque a mi vida, bueno, a mi vida laboral. Una razón por la cual le ofrecí a Vale hacer estos cursos, porque una de las cosas que más me destaca a mí y mi equipo es que yo soy muy bueno delegando, pero detrás de esa delegación, de esa capacidad de delegar, hay otro tema que a mí me gusta mucho más, que es enseñar. Es un tipo que le gusta traspasar todo lo que sabe, toda mi experiencia, y no me quedo con nada guardado. Así que por eso en el fondo yo creo que puedo ser un buen aporte acá para la comunidad. Bueno, ¿por qué creo que es relevante esto? Bueno, porque yo sé lo que es emprender bajo presión, ya me puse en sus zapatos y lo entiendo perfectamente. Sé lo que es decidir solo y no tener a alguien a quien preguntarle alguna duda. Y una constante preocupación por la caja, que en el fondo todos tenemos, cuando somos pymes, estamos pensando, viendo, oye, tengo para pagar el sueldo, no tengo para comprar, para pagar la importación. Así que eso es súper relevante. Bueno, ¿cómo los puedo ayudar? Ya algo le di un indicio, o sea, les puedo ayudar a entender los números, en el fondo a cómo tomar decisiones más con criterio, también anticipar problemas. Yo soy súper bueno anticipando problemas. Yo soy una persona ansiosa y medio obsesiva. Entonces, por lo tanto, siempre estoy buscando, oye, ¿qué va a pasar después? ¿Qué podemos hacer? Siempre estoy viendo cómo podemos mejorar, qué se viene después, estamos preparados para esto. Hay un dicho muy bueno que uno tiene que esperar lo mejor, pero tiene que estar preparado para lo peor. Entonces, yo creo que una de las cosas que destaco en mí. Bueno, es el fin del bloque de mi presentación. Entonces, ahora quiero pasar un poco a esta primera clase. No sé si tienen alguna duda, algo que preguntar. Tomo agüita. No, gracias por contarnos igual un poco de tu background. Se nota que tienes harta experiencia. Yo no sabía que además tenías como todo ese tema de reorganización de empresas. Yo he estado en empresas que las reorganizan y es denso, es harto. Sí, sí. Sí, a mí me pusieron el ángel de la muerte cuando llegué a trabajar en esa empresa. ¿O no? Va a estar bueno igual que en algún momento podamos profundizar el tema de las desvinculaciones, porque cuando Sí, vas creciendo las organizaciones y uno va contratando personas, pucha que es complicado a veces uno cree que es como, bueno, pero se despide a la persona y adiós, y podía hacer absolutamente todo bien, y después vienen un montón de temas financieros, legales, contables, claro. es bien difícil. Así que igual va a estar bueno que en algún momento entremos a eso, como que como lo dijiste, ya lo tiraste, lo voy a Sí, pedir. sí, no hay problema. Ok, Dale, dale nomás. ya. Bueno, un poco voy a explicarles cómo van a hacer las clases. Van a ser por bloques. Vamos a tener 4 bloques y en cada bloque van a ser 3 clases teóricas
y 3 prácticas, ¿ya? Entonces, van a ser 24 clases en total, en fondo, que vamos a tener. Aquí vamos a ocupar harto Excel, ¿ya? Yo les voy a facilitar las plantillas, así que eso no se preocupen. Bueno, si hay algunas cosas que se complican, yo no tengo problema en explicarle, o podemos dejar quizás una clase para resolver temas que tengan que ver un poco con las plantillas y todo eso, no hay problema. Yo incluso antes, en mi otro trabajo, hacía clases de Excel, así que ahí también puedo enseñar un poco eso, si es que se presenta alguna duda. El bloque 1, lo que es fundamentos financieros, en el fondo ver los conceptos básicos de lo que es finanzas. Esto está muy entrelazado con la contabilidad. La contabilidad está muy relacionada con la parte financiera, así que también en algunos momentos vamos a tocar temas contables, ya inevitablemente. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que es los ingresos, los conceptos de venta, utilidad, EBITDA, EBIT, y el flujo de caja, ¿ya? Después, en todo lo que tenga que ver con el bloque 2, que son los costos y precios con criterio, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los costos de adquisición. O sea, en el fondo, ¿qué costos tengo que considerar cuando hago una compra? ¿Ya? Y también una estrategia de precio. ¿Qué precio ponerle al producto? En el fondo, que contemple todas las variables, y en el fondo no dispararse los zapatos y cobrar un valor muy inferior y no ser rentable. Después, bloque 3, todo lo que es control y toma de decisiones. Acá vamos a ver qué mirar y cuándo mirar. Aquí vamos a ocupar muchas herramientas, en el fondo, algunos dashboards, algunos KPI, vamos a estar midiendo un poco la empresa de cada uno. Y después el bloque 4, el bloque final, vamos a escalar con cabezas financieras. En el fondo acá se trata de que cuando empecemos a crecer y en el fondo no matar la caja. ¿Qué hacer en caso de crecer mucho? Oye, ¿contrato gente o no? ¿Vale la pena contratar? ¿O mejor externalizo? También surge mucho acá, en este caso, que a veces cuando las empresas crecen mucho, los quieren comprar. Oye, ¿cuánto vale mi empresa? También podemos mirar ese lado, ¿ya? De tener una idea en el fondo, eh, cuánto puedo cobrar o si es que alguien me quiere comprar. Entonces. Bueno, partamos un poco con la clase 1, que esta clase va a ser más conceptual, ya la próxima va a haber un poco más de ejercicio. Acá vendo, pero no gano plata. Eso es lo que nos preguntamos siempre en el e-commerce. A mí bueno, yo cuando partí con mi e-commerce, partí vendiendo en Marketplace, a la vela Mercado Libre. Claro, me pasó los 2 primeros meses que en el fondo yo veía que se vendía, pero oye, estoy ganando, ¿no? No sé. Entonces, bueno, ahí tuve que buscar algunas herramientas, me hice mis planillas para empezar mira, acá el precio no que estoy vendiendo está muy bajo. Entonces, y bueno, lo difícil que tiene un poco en estos marketplaces es que hay una guerra de precios. Entonces, empecé a vender en e-commerce más en tu tienda, es un poco más, no más fácil, pero en el fondo tenéis más manejo. ¿Cuál es el objetivo del bloque? Bueno, acá entender un poco cómo se mueven las lucas en un e-commerce, ¿ya? Separar, entender qué es lo que es venta, qué es lo que es utilidad. En algunos casos también pueden mencionar EBITDA o EBIT, depende de la empresa, y lo que es flujo de caja. Y en el fondo evitar los errores financieros comunes. Bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que tener claro es que venta no es sinónimo de generar dinero. O sea, no es sinónimo de caja. Esto es súper importante tenerlo clarísimo. Y siempre vamos a estar con estas 3 variables: ventas, utilidad, caja. Y en el fondo, utilidad también puede ser EBIT o EBITDA, como lo vamos a ir viendo en algunas empresas. En vez de la utilidad ocupan el EBIT, otras les gusta el EBITDA, pero depende del criterio de cada empresa. Bueno, partamos un poco con los ingresos. No sé si ustedes, bueno, no sé qué concepto tienen por ingresos, o entre ventas brutas y ventas netas. Ustedes, si le preguntan a un contador qué es lo que es ventas brutas y ventas netas, les va a decir fácil, es con y sin IVA. Es el concepto clave, ¿ya? Y un financiero, el financiero te va a decir que es la venta neta, pero menos los descuentos y menos las devoluciones. Ya, quizás en las pymes, en la empresa, en emprendimiento, quizás lo de las devoluciones no se lleva tan rígido. Yo estaba en empresas grandes que ellos incluso estiman en el fondo cuántos son sus devoluciones y lo provisionan. O sea, dicen, mira, y a mí me devuelven, en Navidad me devuelven un 3%.
y estiman eso y rebajan de la venta. Entonces va a tener algo más cercano a la realidad. Obviamente porque las devoluciones tú las sabes 30 días después. Después de utilidad. ¿Qué es lo que es la utilidad? Bueno, nosotros tenemos la venta arriba, después si somos e-commerce tenemos el costo de la venta, el costo de adquisición, o sea, lo que nos cuesta un poco el producto, y después todos los otros gastos de administración y venta que tienen que ver con honorarios, remuneraciones, publicidad, marketing, eh, y bueno, todo lo que tenemos, Meta Ads, Google Ads, todos esos costos que están asociados, o gastos financieros también. Esos son todos costos visibles que uno ve en el estado de resultados. Pero también hay costos invisibles, por ejemplo, las devoluciones, las mermas, los robos y el tiempo. Y es un costo invisible que en el fondo yo he visto en varios emprendedores y no, eh, como es invisible, no lo aprecian. Por ejemplo, muchos emprendedores que en vez de externalizar los servicios de entrega o despacho, lo hacen ellos mismos. Entonces, claro, no, a mí sale más barato porque no le tengo que pagar a Blue, no le tengo que pagar a Startex. Pero en el fondo hay un tiempo que no lo están cuantificando y eso es súper importante. Y lo otro es que la utilidad, como habíamos hablado, no es caja. Eso es súper importante tenerlo claro. Cash is king, no sé si han escuchado esta expresión. Eh, de acuerdo a mi experiencia, ninguna empresa quiebra porque les bajó la venta, porque les subió los costos, ni porque subió el dólar. Las empresas quiebran solamente porque no tienen caja para pagar a sus proveedores. Eso lo tienen que tener clarísimo. La caja no te perdona, es la que decide si en el fondo si tu negocio sigue existiendo o no. Tú puedes tener las mejores proyecciones, puedes tener unos Excel bonitos, con proyecciones, unos Power BI hermosos y unos dashboards súper didácticos, interactivos, y si eso no se traduce en dinero, en el fondo va a quebrar. No puedo ser muy pesado, pero es la realidad. Siempre vamos a convivir en este triángulo, venta, utilidad, caja. ¿Ya? Que suba la venta no significa que te va a subir la utilidad, y que estos dos suban no significa que la caja va a aumentar. O sea, no están correlacionados directamente. Uno puede aumentar las ventas, aumentar la utilidad, pero si eso no se traduce en cajas, si no se le cobra al cliente, en el fondo no es lo que uno espera del negocio. Ha pasado mucho en mi experiencia que empresas que aumentan mucho sus ventas, no, mira, aumentamos tanto, pero son clientes de mala paga. Y al final los terminan castigando, llevando a lo incobrable. Entonces al final uno se cuestiona, oye, ¿vale la pena venderle a este cliente, aumentar mis ventas? En el fondo, si no me paga. Vender puede ser peligroso. Esto no quise poner esto para pensar que es malo. Malo no es sinónimo de peligroso. Es lo que estoy diciendo acá, que es una advertencia. Cuando se crece mucho, muy rápidamente, tienes más stock, gastas más en ads, y por lo tanto tienes más devolución y más impuestos. Entonces, es súper importante que pasa mucho esto en e-commerce, cuando explota mucho una cuenta, en el fondo tener claro que estas cosas van a ocurrir. El timing del dinero. Y tener claro cuando quería hacer una pregunta. Sí, yo no tengo tan claro la devolución. Cuando hablas de devoluciones, cuando te devuelven el producto y tú tenés que hacer la gestión de devolver la plata, ¿verdad? ¿Esas son las devoluciones? Sí. Ya, y ahí tú en un momento dijiste que esas devoluciones uno las proyectaba como... Los provisionaba. Lo que hacen algunas empresas es lo que dicen, ya, mira, todo el año tienen una historia, ya, ellos saben que en diciembre de cada año te devuelven un 3% de la venta. Entonces, como eso tú lo vas a saber 30 días después, el valor exacto, ellos lo que hacen estas empresas es que provisionan esa menor venta. Yo no voy a vender 100 millones, voy a vender 97 nomás. Y eso es lo que declaro. ¿Ya? Entonces, porque ¿qué es lo que persigue la contabilidad? La contabilidad siempre persigue un criterio conservador. ¿Ya? Entonces, por eso un poco se estila hacer eso en los estados de resultados, las contabilidades. Ya, perfecto.
Ahí ya me quedo más claro. Sí. Acá el timing del dinero, bueno, uno tiene que tener claro cuándo es el dinero. O sea, en el fondo hay que saber cuándo te paga Transbank, cuánto te va a descontar, un 2%, un 3%, Mercado Pago y todo, Ventipay y toda esta empresa. Uno tiene que tener claro cuándo van a entrar las lucas. Y obviamente cuándo tienes que gestionar los pagos. Acá, si uno tiene un proveedor local, uno tiene más muñequeo, porque en el fondo uno puede pagar a 30 días, pero el problema se genera cuando tú tienes que traer de afuera, importar. Y sobre todo cuando tú traes marítimo. Marítimo tienes que contar 3 meses si viene de China, más un mes más que está en aforo. Entonces, esos son 3 o 4 meses que está el dinero estancado, ¿no? Y que tú necesitas para lo podías haber ocupado en otras cosas. Y obviamente aquí se generan descalces de caja. La idea es que nosotros con este curso podamos ir viendo cómo ir minimizando esos impactos, ya como anticiparse un poco a cuando ocurren esos descalces. Los errores típicos, mirar solo el banco. Bueno, puse este error, pero ahora no es tan recurrente. Antes era más típico, antes que, bueno, ahora salieron hay muchas pasarelas de pago, hay mucho tema tecnológico, entonces, por lo general, lo que dice el banco es generalmente lo que uno tiene disponible. Antes no era así, porque se metían cheques, y cuando uno puede tener 10 millones en el banco, pero tenía 7 millones que no le han cobrado. Entonces, al final tienes disponible 3. Eso ahora no se ve mucho, pero sí es importante tenerlo claro. Acá lo que se hace mucho es que se hace una conciliación bancaria, que hacen los contadores. Entonces ahí existe claridad en el fondo cuánto es lo que está disponible. Otro error importante es mezclar las finanzas personales. Acá el DEF es tener una cuenta corriente empresa, o sea, ese es el DEF. Aún así, yo he visto casos de emprendedores que, si bien tienen una cuenta corriente empresa, se hacen transferencias todos los días a su cuenta corriente para pagar cosas personales. No digo que esté mal, pero a ojos de impuestos internos podrías interpretar eso como un retiro, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de un poco minimizarlo y controlarlo de otra manera, ¿no? Eso también lo vamos a ir conversando en las clases, qué formas podemos hacer, cómo se hace. Después, bueno, está el crecer sin control. En el fondo, si uno no está preparado para un crecimiento exponencial, pueden incurrir en errores. Por ejemplo, lo típico que cuando empiezan a crecer las empresas, hoy voy a empezar a contratar personal. Ojo con eso, que cuando uno contrata a alguien y eso puede pasar indefinido y en el fondo es un flujo constante que tienen. Ahí la recomendación siempre es quizás externalizar antes de contratar a alguien internamente. Es como lo que se hace. Mientras uno no tenga ya la claridad de los flujos recurrentes que va a tener, no hay que arriesgarse mucho. Y este último punto, que es contabilidad para pago de impuestos. Bueno, esta es una de las razones por qué me volví agnóstico de la contabilidad. Yo soy de formación contador y tengo muchos colegas que me peleo con ellos porque siempre dicen ellos que la contabilidad es para pagar los impuestos al servicio de impuestos internos. Y yo me peleo con ellos por eso. Ya, bueno, si uno se va al origen de la contabilidad, voy a contar un poco de historia. La contabilidad se remonta al 1400. Por allá en esos años, un fraile franciscano, Luca Pacioli, escribió un libro sobre cómo los comerciantes controlaban sus negocios. Y ahí se habla por primera vez del concepto de partida doble, que son las bases de la contabilidad, que es activo igual pasivo. Pregúntale a un contador, hay canciones de eso. ¿Ah? Y a él se le considera el padre de la contabilidad. Entonces, lo que les quiero decir es que la contabilidad no se inventó para pagar impuestos, la contabilidad se creó para tomar decisiones. Los impuestos vinieron después, ya después vieron los gobiernos, los estados, mira, acá este gallo está ganando, claro, cobremos el impuesto. Pero eso salió después. Obviamente, eso es algo que hay que tenerlo presente, pero es inevitable. O sea, en el fondo, por más que ustedes quieran, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Es inevitable. O sea, no quiero que pierdan el foco ustedes preguntándose cuánto voy a pagar de impuestos. Lo que hay que preocuparse es de la venta, porque los impuestos es inevitable. Eso sí o sí se va a descartar impuestos internos. Si es que ustedes quieren o pagar menos.
Bueno, y esta lámina la puse un poco, no me quedó muy buena, el Nano Banana no, me dijo que no cumplía los políticas de la empresa, pero yo soy fan de Marvel, ¿ah? Y este es un villano, Thanos, que sale siempre en las películas, y él tenía una frase que yo siempre que la dice me acuerdo después eterno: yo soy inevitable. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que en el fondo es inevitable el pago de impuestos. Así que más vale no desgastarse, oye, ¿cuánto voy a pagar? No, no, preocúpense del core de su negocio. Eso es lo que tienen que preocuparse. O también el impuesto externo, hay muchos memes buenos. ¿Ah? Hay una vez me acuerdo, hay uno que, no sé si han visto, que es de un tipo que sale detrás de un árbol, dándose las manos, y sale la cara del servicio de impuesto interno y dice: el servicio mirando tu e-commerce cómo crece. Bueno, así pues, ¿no? Así que ojo con eso. Bueno, después viene el autoengaño, que en el fondo cuando no tenemos controlado nuestras finanzas, nuestros números, salimos con la típica frase: no, pero el otro mes sí que se arregla. Compadre, traje un producto que la está rompiendo en China y la va a romper acá. No, con estos videos que hice, con este UCG la voy a romper. Entonces, obviamente hay tranquilidad porque en el fondo esas son esperanzas, ¿no? Porque la esperanza no me sirve para pagar las cuentas, así que ojo con eso. Bueno, y finalmente, ¿qué les quiero decir con esta última lámina? Ya, a qué tengo que pensar como founder inversor. Y founder la tengo media rayada. Ya, ¿qué quiero decir con eso? Eh, a ver, a mí me gustaría que ustedes al final del curso pudieran ver su empresa como un inversionista. Yo sé que uno se enamora de su empresa, de sus productos, de lo que hace, de sus servicios, pero quiero que se lo planteen de la siguiente manera. Cada mes que a mí me entreguen mis resultados, mi contador me entregue mis resultados, y si están buenos, alégrense, celébrenlo. Si están malos, se pueden a llorar. Pero después de eso, sáquense esa chaqueta y pónganse la chaqueta de inversor, de inversionista. Y que piensen: oye, mira, tengo 100 millones, me los gané en un loto, herencia, ahorro. ¿Qué haría con esos 100? Si Juanito tiene un e-commerce y quiere que invierta ahí, ¿qué es lo que miraría yo? ¿Qué es lo que tengo que ver en el fondo? ¿Qué me gustaría a mí ver si yo soy el propietario, si yo puse esos 100 millones? ¿Qué quiero ver? Porque hay un costo de oportunidad y que uno podría decir: ya tengo 100 millones, pero los podría invertir en un depósito a plazo, un 6% al año, 0,4, 0,5 al mes, gano 400 lucas. Para algunos estará bien, para otros no. O en un fondo mutuo, de estos money market, que te da lo mismo, más o menos, 400, 500 mil pesos con 100 millones. Ahora me puede decir: David, pero hay fondos mutuos que pagan más. Sí, hay que pagar, unos que pagan más. Yo, por ejemplo, hay unos fondos mutuos en Estados Unidos, en startup, que te puede rentar mucho más. Pero pregúnteme a mí cómo me fue con esos fondos mutuos para la pandemia. Todavía me pongo a llorar cuando me acuerdo. Entonces son negocios que son tienen alto riesgo. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay un costo de oportunidad que ustedes tienen que repensar. O sea, en el fondo, si yo invierto en mi e-commerce, ¿me es rentable o no? Si después de la última línea me quedan 2 o 3 millones, sí, mira, son un 3% de lo que yo invertí. No, está bien, al año son 36%. ¿Sí? Esas son las cuentas que uno tiene que sacar. Y ahora, obviamente, si de esos 3 millones que me quedan, yo gano, también me pago, obviamente, mejor todavía. ¿No? Entonces, eso es un poco el razonamiento que me gustaría que ustedes hicieran después cuando termináramos el curso. Que es lo que yo estoy diciendo yo. Mi empresa, si bien quiero trabajar en mi e-commerce, tener un sueldo, pero yo siempre estoy dando una mirada de inversor. ¿Dónde hubiera puesto estas lucas? ¿Las pongo en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, o las invierto acá comprando en China y vendiéndolas en mi e-commerce? Es un poco el razonamiento que yo quiero que ustedes se hagan al final del curso. Ahí terminamos. Ahora, si tienen dudas, preguntas. No sé si alguien está hoy con dudas, porque obviamente estamos haciendo como una introducción a este curso de lo que se va a venir. Me interesa harto que las personas que quizás no están aquí hoy día y van a ver esta presentación, es que entiendan que esto igual el David lo va a tomar de una manera como
lo más didáctica posible, pero igual son finanzas. Igual es tratar de entender bien flujos de caja, cómo actuar de forma responsable también, cómo crecer ordenado. Entonces van a haber cosas que son un poco más densas de lo que generalmente hablamos, hablando como marketing, que obviamente marketing todo es un poco más vistoso, pero yo personalmente me gusta mucho este tema, pero yo soy muy cuadrada. Yo sí pienso todo el rato, quizás esto no es el mejor consejo, David me va a retar, pero yo sí pienso todo el rato en los impuestos, pero en el sentido de, no importa cuánto crezca, esa plata tiene que estar ordenada. Yo no me puedo estar gastando la plata de los impuestos, por ejemplo. Yo vendo servicios, entonces yo siempre dejo las platas súper separadas. Yo digo, no es que yo tenga toda esta plata, yo tengo que pagar mis impuestos, tengo que ser ordenada. Y hasta el día de hoy siempre estoy tratando de ordenarme más y entender más mi flujo de caja, porque tengo poco gasto. Entonces, a mí todo esto lo he ido aprendiendo con el tiempo y a veces me ha costado caro no saber cosas desde el principio. Entonces, me gustaría que aquí trataran de sacar, ojalá, el mayor conocimiento posible y aprovecharan que está el David para preguntar cosas, para hacer los ejercicios con él, para dar ejemplos, porque vamos a hacer mucho ejercicio, estamos recién en la presentación del curso, va a haber un tramo súper teórico, pero después va a ser mucho ejercicio. Entonces, ojalá en esa parte puedan participar harto. Enrique, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy nuevo, me metí esta semana al curso, así que primera Vale. clase que me meto. Yo tengo una duda, la clásica que probablemente es la más típica. Ya inicié un negocio hace 3 meses más o menos y mezclé mis dineros. Estoy intentando salvar esa situación antes de que sea muy tarde. Entiendo que, o sea, tengo todos los gastos que hice como de arranque, la página web, el inventario, el primero, ¿cachai? Los primeros anuncios. ¿Cómo resuelvo? Entiendo que la única manera sería hacer un préstamo, un contrato de mutuo, y que la empresa me devuelva eso en algún momento. Sí, mira, ahí lo que a mí me pasó lo mismo cuando partí con algunas empresas, que en el fondo todavía no tenía la empresa constituida y hice unos gastos, tenéis que pagar, no sé, pues la INAPI, la marca, tenéis que pagar algunos otros gastos que en el fondo tú todavía no tienes constituida la empresa. Ahí mira, si no son montos muy altos, ahí en el fondo lo que tú puedes hacer nomás es rendirlo eso cuando tengas la empresa constituida. O sea, tú lo rindes y te lo pagas, ¿ya? Obviamente cuando tú constituyes la empresa tienes un aporte de capital, por eso, si aportaste 10 millones de pesos y tus gastos iniciales fueron 1,5 millones, tú te haces una rendición con todos los respaldos, las boletas que hiciste, de los gastos que hiciste y te pagas esa rendición y ahí justifica el gasto en el fondo en la empresa. Ahora, el tema que tú mencionas de préstamo, yo tengo ese mismo inconveniente, ¿ya? Que como es e-commerce, uno tiene que aportar harto, es harto capital que hay que aportar. Entonces, ahí como es típico que uno, claro, como el banco al inicio no te da un cupo muy grande en la tarjeta de crédito, tienes que usar la tarjeta personal. Entonces, lo que yo hago, claro, me di un préstamo, porque en el fondo tampoco quería tener un capital tan alto para no dejarlo ahí, y me hice un préstamo y tenéis que ser como un mutuo, en el fondo que tiene que ser notarial y lo tenéis que presentar en impuesto interno, ¿ya? Y si tú quieres ese mutuo, incluso le puedes poner interés, no puede ser más alto de la tasa convencional, pero sí puedes ponerle un interés y con eso un poco respaldar ya, porque ¿qué es lo que pasa? Si el impuesto interno se te puede dejar caer, te puede decir, oye, tú, no sé, pues te compraste mercadería por 20 millones y tu capital es de 1 millón de pesos. ¿De dónde sacaste el oro? Entonces, claro, ahí se justifica un poco con el préstamo, ¿ya? Perfecto. Y claro, para poder ingresarlo como gasto también, imagino. Sí, sí, claro. Ya, claro. Y el tema de la devolución, ¿qué pasa si yo quisiera, en definitiva, no quiero sacar esa plata todavía, no quiero devolvérmela, me interesa que quede obviamente dentro de la empresa? Igual tengo que generar el mutuo y no le pongo un plazo de devolución, sino que en algún momento. Mira, yo todavía no lo he hecho, pero yo también tengo que hacerlo y voy a poner que voy a empezar a pagar a partir del 2027, enero 2027. Ah, ok. Entonces, así me doy todo este año para empezar a generar utilidad y con eso ya empezar a pagarme ya la idea es que se pague el préstamo con la utilidad del negocio, no con Claro. la misma plata que entra. Entiendo, claro, en mi caso hice como pedí un crédito de consumo, entonces como tengo que ir pagándolo mes a mes, eso sí lo voy sacando y pagándomelo mes a mes, pero todo lo demás, la verdad, prefiero como que esté reinvertido, así que Claro.
Voy a tener que regularizarlo con el mutuo. Sí. Ya, súper, muchas gracias. Ojo que ahí tenés que pagar el timbre y estampilla. Eso, en el fondo, se cobra un impuesto ahí de timbre y estampilla por el pago, ¿no? Roxana, dale nomás. Hola. Hola. Soy nueva o sea, no nueva, estoy metida hace rato, estoy viendo como los cursos, pero primera clase que me meto así online. Quería consultar, yo ya tengo una empresa hace tiempo, pero yo sí que tengo como el mezclado del personal con las finanzas, con la empresa. Entonces, este año para mí es para ordenarme. Entonces, mi duda es, pero quiero automatizar todo, o sea, lo que a mí me carga es como perder el tiempo, estar ingresando en el Excel a cada rato, como cada cosita, entonces yo quería tener como conciliación bancaria y no sé si es mejor tener un contador o contratar, como estaba viendo, como estos software de ERP. Esa es mi duda. Sí, mira, va a depender mucho si tú quieres un contador, porque actualmente, si tu negocio es simple, tú tienes facturas de venta y compra, eh, fácilmente tú puedes hacer tu declaración mensual de IVA y no necesitas un contador. Ah, sí, no, si el Eh, F29 lo sé hacer sí, bien, tengo como yo vendo por Shopify y todo se como ya, que se emite las boletas automáticamente en el servicio de impuesto interno, pero por ejemplo, como quiero separar como mis finanzas personales de la empresa, he estado escuchando mucho esto de la conciliación bancaria, de tener como todo como integrado, como para optimizar eso y no estar como tan sí. esclavizada a un Excel diariamente. Sí, mira, hay software que te hacen eso. Yo he escuchado varios, por ejemplo, como Chipax, Cameone. Habría que ver alguno que sea más para pymes, porque igual no son costos bajos, que te hacen eso. Pero inevitablemente tú tienes que, no es que te lo haces solo, o sea, en el fondo te trae la información de banco, si te integra con banco, si te integra con impuesto interno, pero igual es algo que tú en el fondo, en vez de digitar en Excel, lo vas a digitar en esta aplicación, que te va a facilitar, obviamente, pero no te automatiza 100%, o sea, igual tienes que tú intervenir, por ejemplo, si vayas a traer una transacción del banco, tú tienes que, corresponde el pago de tal cliente, eh, o por el contrario, si tú estás pagando a de este proveedor, igual lo tienes que hacer tú, pero en el software. O sea, igual te facilita eso, te facilita enormemente. Pero por ahí tú tienes que ver, pues en el fondo, si no tienes mucho movimiento, yo te sugeriría seguir con Excel, ¿no? Pero ahora si es un problema, es algo que ya te complica mucho, se te genera mucho desorden, es la recomendación buscar un tipo de software que te permita hacer eso de forma más práctica. Más que un contador. Es que yo creo que va a depender mucho del tema. Es que, bueno, ahí hay un tema con los contadores. Ahí no hay ningún contador acá. Lo que pasa es que tenés que buscarte un contador que en el fondo, el contador lo que te va a entregar, no todos los contadores te entregan toda la información, ¿no? O no te entregan información financiera. Los contadores generalmente te entregan cuánto tenés que pagar de IVA, cuánto es la renta, está bien tu PPM, por lo general te ven eso. Pero es más difícil encontrar un contador financiero que en el fondo te vaya diciendo mensualmente, mira, aquí estos son tus números, Roxana, vendiste tanto, vendiste más que el año pasado, el mismo mes, estos son tus costos. Eh, Al menos, o sea, si buscáis a alguien así, yo creo que te va a cobrar más caro, ¿ya? Porque por lo general el corte del contador es como lo dije en la presentación, como para el pago de impuestos, ¿ya? Estuve viendo como servicios de un contador que me veía como eso, que me iba a mostrar mis números mensualmente, eh, cobraba por rango de venta. O sea, como yo estoy vendiendo más de 2 millones, me decía que era 80 mensual. Y estaba viendo como un RP de Sigocame, que me dijiste, y valía como más o menos lo mismo. Entonces, como dije, ya, ¿cuál es mejor? Yo te sugiero que busques un contador que tenga ya un ERP.
hay muchos contadores que trabajan con Kame One y en el fondo te lo cobran dentro de la misma, del mismo servicio. Ya. Oye, si puedo comentar, a mí me pasa lo mismo que a ti, Roxana. De hecho, yo estaba con mis tarjetas, todas las cosas que hacía en Meta, en cualquier cosa, o de hecho los mismos cursos que tomaba, todo lo sacaba con mi tarjeta de crédito, y nunca me pasaba los gastos en la empresa. Y el año pasado, que empecé a gastar mucho más y el IVA me salió tan caro, me dijeron, ya, pues, pero es que tenéis que ordenar. El contador anterior no me pedía eso, entonces yo sí me cambié a unas contadoras que ellas hacen todo, ¿cachai? Como que me piden las cartolas, yo identifico las cosas que son de las empresas, contrafactura, ella hace las conciliaciones y va ordenando todo. Bueno, lo vemos con Marco igual. Es un poco latero al principio, pero no sé, pues cuando tú salía que yo tenía una caja como de 100 millones, y me preguntaron, ¿tú tienes 100 millones disponibles ahora? Y yo, claramente no. Me dijo, bueno, tenemos que ir haciendo entonces esos gastos que estás haciendo tú, hay que ir descontándolos, porque no puede ser puro retiro. Para mí eran conceptos que yo, si bien los entendía, era como, me entraba por Hoy los retiros, sí. Yo igual así como que estoy con los retiros muy desordenada con eso. ¿Y cómo se llama con las que estoy trabajando? Te puedo pasar no me acuerdo ahora, el Marco tiene toda la data, te la puedo dejar por School. Ellas me cobran 120, había sacado también con otro chico que era un contador financiero, y yo creo que él cobra más caro que eso, pero lo bueno de ellas es que te dan reuniones, les preguntáis y están ahí al tiro contestándote. Se demoran mucho menos que el contador anterior que me cobraba 60 y después 70. Pero lo bueno para mí, que a mí, igual que tú, me da demasiada lata, para mí es un cacho esta cuestión, como que ojalá no tener que ver nada, pero ellas hacen gran parte del trabajo y por último se dan la lata de explicármelo hasta que yo lo logro entender, como que logro tomar el peso de lo que me están pidiendo, porque si no, para mí es como, ay, en diciembre arreglamos todo de una. Así que, por mi parte, que también tenía todo igual que tú, como súper mezclado, siento que esa fue como que me obligué a ordenarme con ellas, porque te van pidiendo, te exigen, como, ya pues, las cartolas. Y yo, ay, ya, sí, ya, me voy a dejar una horita para puro mandar cartolas y ordenar cuestiones. Yo sola no lo haría, ni con RP, estoy segura. Lo dejaría pasar. Ya, es como lo mismo que yo, como que me da demasiada lata entrar al Excel, pero igual como que todos estos cursos de finanzas me interesa como este año darle como una estructura a mi empresa, porque le va bien, o sea, el producto es bueno, ¿cachai? Y tiene buena publicidad orgánica, Sí. pero tengo como la embarrada financieramente. Bueno, Roxana, ahí en las clases vamos a ir viendo Excel, que quizás te pueden ayudar también a simplificar algunas cosas y voy a tratar de hacer planillas que sean bien didácticas, que sean fáciles de manejar y todo eso. Ya, súper, gracias. Ya. Bueno, queridos y queridas estudiantes ahora de David, estas clases se van a hacer semana por medio, van a quedar agendadas como siempre en el Classroom, van a quedar también grabadas y las vamos a estar subiendo también como siempre, así que si las tienen que ir viendo en desfase por la hora, puede que el horario cambie también, pero cualquier cosa, intenten dejar las preguntas, les pueden mandar las preguntas directo a David y David las puede incluir en clases, o también pueden dejar en los mismos posts donde yo voy subiendo para que él pueda tener feedback. Sí. No, incluso si, como es clase, jueves por medio, incluso ese jueves que no tengamos, podemos ver algún tema que se presente, no sé, análisis de estado financiero, cosas relacionadas más con contabilidad o alguna otra, o clases para dudas, ¿no? Que se presenten, no tengo problema. Sí. Ahí vamos a ir gestionando, como esto es algo totalmente nuevo, lo vamos a ir gestionando, pero nuevamente le quiero dar las gracias a David por ofrecerse a darnos estas clases en la comunidad. Muchas gracias. Yo sé que es un tema que los emprendedores en general dejamos para el final, lo digo personalmente, pero de aquí me imagino que todos vamos a aprender un montón. Así que muchas gracias y también gracias a todos los que se conectaron hoy día a aprender con David. Ay, Roxana, no sé si está saludando o quiere hacerte pregunta. Creo que se estaba despidiendo. Estaba aplaudiendo. Ya voy a cortar la grabación